primer lugar quisiera agradecer y saludar a todos los organizadores. Soy parte del CPI desde hace varios años, así que creo que ha hecho un gran aporte a todo lo que se tiene que seguir haciendo a la infraestructura, y por eso conversar estos temas en el marco de otros países de la región creo que es muy estimulante, porque por Dios que hemos avanzado poco en materia de integración. No hablemos de energía, no hablemos de agua, no hablemos de infraestructura. En cualquier campo la integración prácticamente en nuestro continente no existe. Creo que es un profundo error y hay que modificarlo a la brevedad. Además, para mí es un agrado poder hablar de aguas, porque soy ingeniero civil hidráulico, discípulo de don Pancho J. para los que estudiamos en Bochef, creo el hidráulico más importante que ha tenido la historia de Chile, autor de volúmenes. Su época estuvo considerado entre los 4 o 5 mayores expertos del mundo en materia hidráulica. Fui ayudante de él y hice mi memoria con él, exactamente en la central Colbún. Ahora no nos gusta hacer centrales en Chile, hacemos otras cosas. Bueno. Para todos sabemos que el agua juega un rol primordial en la subsistencia y desarrollo de nuestros países, y por lo tanto es importante conocer el estado actual que guarda este recurso en la región, como la condición de los cuerpos de agua, la infraestructura hidráulica, la demanda, la disponibilidad, la gestión y todo lo que esto representa. Esta información es básica y fundamental, y me voy a referir más adelante por qué uso este concepto, la información. Porque contribuye a la correcta planificación y gestión del recurso hídrico y el conocimiento para el progreso de la región y de nuestro sector y de nuestro país. Voy a dar algunas cifras y voy a decir por qué la información es fundamental. Me costó harto cuadrar cifras, y cifras que todavía no logro cuadrar con respecto a este tema. Ya empecé a trabajar con el CPI en una exposición que algunos de ustedes me acompañaron sobre el tema hídrico en Chile, que hicimos hace más o menos un mes, 2 meses atrás, y después tomar el tema latinoamericano. Juntar las cifras, buscar la información es casi imposible hoy día. Lo digo con toda responsabilidad, así que si hay algún error en la cifra es producto de esa situación. Con el 33% de los recursos hídricos renovables del mundo y con apenas el 18% de la población del planeta, Latinoamérica es el continente con la disponibilidad más alta del mundo. Las cifras varían según los informes de sobre 3.000 metros cúbicos por año per cápita, y casi se duplica la media mundial. Por otra parte, América Latina presenta una distribución geográfica del agua desigual, con diferencias entre zonas que tienen una gran cantidad de agua y otras que son muy secas, incluso dentro del mismo territorio. El caso de Chile lo podemos entender. Analizar el tema del agua en Chile entre la primera y la segunda región y la 10ª, 11ª y 12ª región son 2 mundos distintos, por lo cual es muy difícil asumir políticas desde el punto de vista de los gobiernos globales en nuestro país, y esa situación también se produce en muchos países de América Latina. Por lo tanto, hay que mirar este tema de una manera más global. Otro antecedente que es fundamental: la mitad de toda la precipitación de América Latina está, lógicamente, en el país más grande, Brasil, también muy repartida, muy dividida y con gran cantidad que vamos a analizar, también en el caso de Chile, de agua que se bota al mar sin ser usada nunca.
Otro caso, el caso de Perú, con alrededor del 90% de su población que vive en la costa del Pacífico y que cuenta con menos del 10% del agua dulce disponible en el país. Por lo tanto, los traslados y transporte de agua son temas también. Lo doy como ejemplo que se repiten mucho en América Latina y que van marcando la situación. Chile, por su parte, es considerado a nivel global como un país privilegiado en materia de recursos hídricos. Chile cuenta con 200 millas marítimas, 101 cuencas hidrográficas, 1.250 ríos, cerca de 13.000 lagos y lagunas y aproximadamente 24.000 glaciares. Somos por lejos el país que tiene más glaciares de América Latina. Asimismo, en términos de volúmenes de agua procedentes de las precipitaciones, siempre seguimos con cifras muy abultadas respecto a los metros cúbicos disponibles por persona al año. Respecto a la media mundial, el último informe del Banco Mundial que vi, que es del año 2010 en esta materia, habla de una media mundial de 6.600 metros cúbicos por persona año, que nosotros más que duplicamos. Repartido desigualmente, lo digo de nuevo, si en lugares de la zona norte tenemos 500 metros cúbicos persona al año, en la zona sur, y no en las zonas más lluviosas, tenemos sobre los 7.000 metros cúbicos, en las zonas más lluviosas a veces llegamos a 10, 12 y 15.000. A pesar de lo anterior, la creciente demanda de suministro, la competencia por obtener el recurso, la mala calidad del agua y el deterioro de la infraestructura son solo algunas de las dificultades que encontramos y debemos afrontar. Y esto es válido para todos nuestros países. Estas combinaciones y agregado hoy día el tema del cambio climático, que probablemente exacerbará los casos extremos de sequía e inundaciones, aumentará la intensidad de la precipitación y acelerará el derretimiento de los glaciares. Ya las últimas investigaciones que se han hecho en Chile han demostrado retrocesos importantísimos en los glaciares en los últimos 30 o 40 años. Cualquiera de los que haya ido a la Antártida o haya recorrido todos los glaciares en la zona sur lo puede ver a simple vista hoy día. Estos hechos provocan escasez en algunos lugares y durante determinados periodos se está limitando el desarrollo de la agricultura, de la industria, de la minería, de la producción hidroeléctrica e incluso está ocasionando conflictos entre estos sectores debido a la competencia por el recurso. Entre el año 90 y 2015, más de 220 millones de personas, de un total de 600 millones, obtuvieron acceso al agua y saneamiento, pero la calidad de ellos todavía es deficiente en nuestra región, sobre todo en saneamiento, ya que únicamente el 22% de la población de la región cuenta con saneamiento seguro. Esa cifra es realmente fuerte y hay que considerarla, y me voy a referir también a la realidad chilena, que es absolutamente distinta en esta materia. Saludo a mi colega presidente. La cobertura de saneamiento presenta niveles aún más bajos en muchas regiones. A pesar de los cambios que hemos tenido en los últimos años, la población sin acceso al saneamiento representa más de 100 millones de habitantes. De la misma manera, 77 millones de habitantes no cuentan con servicios de agua potable, de los cuales más de 50 millones habitan en sectores rurales, mientras que los restantes 26 millones se encuentran en zonas urbanas. En lo que a saneamiento se refiere, ya mencioné más de 100 millones, no cuentan con servicio alguno, y a los cuales deben añadirse los más de 256 millones que entregan y botan todos sus desechos a través de letrinas y fosas sépticas. Antes esto no nos interesaba mucho. Hoy día, cuando hablamos, y lo vamos a ver más adelante, que estamos ocupando
de aguas subterráneas, cantidades, países que usan casi el 60% de todo su consumo de agua es agua subterránea. En América Latina resulta que esto pasa a ser un tema fundamental que hay que enfrentar. Además, más de 200 millones de personas requerirán este servicio de agua, reciben el servicio de agua en forma intermitente. El tratamiento de aguas residuales, en tanto, es un tema todavía pendiente, puesto que menos del 20% de esas aguas recibe algún tipo de tratamiento antes de ser reintroducida en el medio ambiente. Y vamos a analizar el caso de Chile porque creo que es una experiencia importante en esta materia. Lo otro, que sin duda es el tema de las enfermedades. El 85% de las causas de enfermedades y de muertes en el mundo hoy día se asocia con el agua contaminada y la falta de acceso a la misma. ¿Para qué hablar de disentería, de diarreas, otras enfermedades, muchas de las cuales en el caso de Chile hoy día están totalmente erradicadas producto del alto nivel de tratamiento de agua servida que tenemos? Quisiera en esta materia contar. Las cifras son elocuentes. Hoy día tenemos una cobertura de 99% de agua potable, 96,8% de alcantarillado y 99% de tratamiento de agua servida. En esta materia somos top 5, estamos entre los 5 países pioneros en el mundo en esta materia. Y bueno, lejos de cualquier otro país de América Latina. Esto se hizo mediante una política pública que consideró la participación del sector privado como operador en las empresas, ya sea como controlador o bien como concesionario, y el Estado asumiendo un rol completamente regulatorio, que incluso mediante la ley que fija hasta la forma en que se fijan los precios y se van regulando en los distintos periodos. Quiero ser bien enfático en esto porque realmente hace poco se publicó un libro de la Corporación Andina de Fomento, estando todavía nuestro amigo García de presidente de la corporación, que me pidieron un artículo sobre el agua, y ahí destacaba a Chile como uno de los países en el mundo mejor en esta materia. Y por eso cuando veo tanta discusión respecto a lo que tenemos que hacer con el agua, cuando decimos que Chile, y más rato va a aparecer, bota el 83% de su agua al mar, sin ningún uso. El sector sanitario ocupa hoy día entre el 6 y el 7% de toda el agua. La minería ha ido bajando de lo que ocupaba, producto de las plantas desaladoras y producto también del uso del agua servida. En total, todo el consumo de Chile, en todos los sectores, sin considerar la agricultura, entre 18 y 20%. El 80% de agricultura. Y de esa agua, 83% la botamos al mar. Cuando hablamos, por ejemplo, voy citando algunos casos porque este tema es muy extenso, voy a ir comprimiendo. Cuando hablamos y hemos visto proyectos, por ejemplo, para llevar el agua del sur al norte. Hay varios proyectos internacionales que dicen, ¿por qué no llevamos el agua desde el Maule o desde Concepción, del Biobío, y llevamos el agua a la zona norte? Resulta que solamente si usáramos el 100% de las aguas ya tratadas que botamos al mar o a los cursos fluviales, ya no necesitaríamos hacer esa grande obra, pues tendríamos de más los recursos. Y doy un ejemplo concreto, una persona que ustedes conocen, los franceses que han hecho y han visualizado este proyecto, que han descubierto ahora en Valparaíso, que la cantidad de agua que botamos tratada en una primera etapa, para que no botar la agua cruda al mar, si esa agua se sacara desde la botadura que está detrás, frente a al lugar que se llama... Y con esa agua solamente se podría regar todo el Valle de la Aconcagua. ¿Y está a cuántos kilómetros? ¿100 kilómetros?
Y esto, repitámoslo, estoy dando el ejemplo de Valparaíso, lo vamos a repetir en todas las ciudades chilenas que están a la orilla o muy cerca del mar. Concepción da lo mismo, la planta de tratamiento de Concepción está a 3 kilómetros del mar. Solamente ocupando esas aguas ya habríamos resuelto muchos de los problemas que necesitamos y reusar. Y ya en países, todos sabemos lo que la experiencia mundial en esta materia y líder en esta materia es Israel, que usa y reusa 1000 veces el agua antes de botarla. Por lo tanto, esta experiencia chilena puede ser, porque es una experiencia de una asociatividad público-privada. Las cifras que se han invertido en esta materia son gigantescas. Y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta del problema, ya resuelto en Chile. Y creo que ese es un valor fundamental, en el sentido de que, lo digo también al final, que en esta materia llevamos años y años haciendo diagnósticos, haciendo propuestas, pero no tomamos las decisiones. En este caso Chile tomó las decisiones y resolvió para siempre un gran problema. ¿Cuánto hemos ahorrado? Las cifras hay que preguntarlas en el Ministerio de Salud. ¿Cuántos miles de millones de dólares hemos ahorrado por todas las enfermedades, hepatitis y otras que en Chile ya prácticamente no existen? Por lo tanto, más adelante me voy a referir a otro uso del agua, porque entiendo que uno de los panelistas va a hablar del tema de las desaladoras, que también hoy día es un elemento fundamental que se está usando y por lo tanto las tecnologías están mejorando día a día. Más allá de la experiencia chilena, que considero un muy buen ejemplo sobre lo mucho que se puede avanzar cuando se actúa con voluntad política, con visión de futuro, con asociatividad público-privada para resolver nuestros problemas. Porque nunca íbamos a tener recursos fiscales, ni ningún gobierno lo va a tener. Ahora de nuevo, que pensábamos que estábamos muy bien, ahora también hay escasez para muchos proyectos, cuando en un país de nuestra América Latina hay disponibilidad para gastar 10 o 20 mil millones de dólares en darle cobertura de 100% agua potable, alcantarillado y tratamiento de agua servida a un país. Nunca se va a tener. Por lo tanto, esto hay que hacerlo a través del sistema que lo hicimos. Y por eso es una manera o una visión de cómo las cosas tenemos que hacerlas bien para resolver este tema que cada día es más acuciante. Y lo estamos viendo porque la lluvia aquí en la región metropolitana, entiendo que estamos ya en julio prácticamente y llevamos 50 milímetros o menos que han llovido en Santiago. Y la región metropolitana y la provincia de O'Higgins y Colchagua debe tener, supongo que, no conozco las cifras exactas, pero un gran porcentaje de las exportaciones agroindustriales de Chile. Y de fruta prácticamente todas. Entonces, si carecemos de agua, ¿de dónde vamos a seguir produciendo y siendo grandes exportadores de fruta? Para lograr el acceso universal al agua, el año 2030, nuestra región de América Latina y el Caribe necesitaría invertir al menos 28 mil millones de dólares, mientras que la inversión en saneamiento debería ser del orden de 49 mil millones de dólares. ¿Quién está dispuesto a poner esa plata? ¿Argentina lo podría hacer ahora? ¿O Brasil? ¿O Venezuela? Y eso se hizo, está hecho. Por eso cuando se habla de tantas medidas a tomar, ahí está el agua, po. En cualquier región del país, Valparaíso, 2, 3, 4 metros cúbicos por segundo, se están botando todos los días al mar. Concepción, otra cantidad similar. Y así, sumamos de Arica a Punta Arenas todas las plantas de tratamiento, usando esa agua, tendríamos resuelto prácticamente todos los problemas. Incluso no necesitaríamos a lo mejor hacer planta desaladora en el norte. Cuando hicimos la planta desaladora, el presidente Lagos se acordará, la primera en Antofagasta, que alcanzamos a inaugurarla en 99, era ministro de Obras Públicas, mucha gente decía, la locura esta. Y después cuando entramos con el sector sanitario,
y los primeros, que no voy a decir, todos los conocemos, que se hicieron cargo de la sanitaria de Antofagasta, paralizaron la planta. Después se dieron cuenta que si ponían en marcha todos los trenes que tenía, que eran 8, partimos con 4, abastecían a toda la ciudad de Antofagasta y no tenían que traer el agua de 2.000 o 3.000 metros de altura, que además agua con altos contenidos de arsénico, como es la que hay en la zona de Antofagasta. O sea, esto pasó hace poquitos años atrás. Entonces, por eso da esa cifra, porque realmente vamos al agua subterránea. Y lo decía antes, en América del Sur se utiliza entre el 40 y el 60% del agua que consume de los acuíferos, mientras que en América Central y en México depende un 65% de esta fuente. En México, por ejemplo, 102 de los 650 acuíferos se encuentran todos sobreexplotados. Y, como decía, si al lado no tenemos alcantarillado, todas esas aguas tienen el riesgo de ser contaminadas de forma permanente. Sumado a todos estos antecedentes, existe una deficiente gestión en el manejo y conservación del agua, ya que en promedio el 40% de ella se pierde en fugas y sistemas de alcantarillado deficientes. Con una población en aumento, con crecientes demandas de servicios básicos y un modelo de desarrollo sustentado en la explotación de materias primas y recursos naturales, América Latina se encamina hacia una agudización en la explotación de sus fuentes de agua. De hecho, ser el continente más rico en términos de disponibilidad de agua per cápita, eso no implica que no hayan poblaciones que no padecen de una seria escasez de agua. Ya señalaba algunos ejemplos y por lo menos podría señalar 3 países que tienen hoy día un estrés hídrico total en su país. La paradoja de contar con recursos hídricos envidiables y a la vez registrar limitaciones tiene un nombre propio: inseguridad económica del agua. Esta tiene que ver con el déficit de infraestructura, con la falta de capital humano, con el déficit institucional, financiero y de gobernabilidad de un país, que lleva a situaciones de escasez más allá de la presencia de este recurso. Pero superar estos desafíos no es solo un problema de dinero. Necesitamos también pensar en enfoques novedosos para superar estos problemas. El pensamiento convencional no será suficiente para alcanzar esos objetivos y menos poder superarlos en el tiempo. La tarea número 1 es lograr la seguridad hídrica en los países latinoamericanos y del Caribe, para lo cual hay varias tareas prioritarias. Garantizar el acceso de la población a niveles adecuados de agua potable y saneamiento. Avanzar hacia un desarrollo productivo sostenible. Asegurar la conservación de los cursos de agua en un estado compatible con la protección de la salud pública y el medio ambiente, y reducir los riesgos relacionados con el exceso de agua e inundaciones en algunos sectores. Del mismo modo, para alcanzar un nivel aceptable de seguridad hídrica es necesaria que las políticas públicas y el sistema institucional consideren el elevado grado de incertidumbre existente, debido tanto a la variabilidad hidrológica, el cambio climático, la profundidad de los cambios sociales y los cambios económicos y políticos presentes. La pregunta es, por tanto, ¿cómo llegar a este punto? En lo personal estimo que la región debe adoptar un enfoque integrado de gestión de agua, con miras a impulsar un conjunto de tareas que
que le permitan garantizar en los próximos años la seguridad hídrica. Me voy a referir más en Chile en este momento, porque ¿qué es lo que hemos descubierto? Este es un problema, y lo digo responsablemente porque en varias oportunidades que me ha tocado participar en debates similares como estos, el gran problema es de gestión, de información, la falta de estructura, la falta de una institucionalidad adecuada y el mal uso de los recursos hídricos. En Chile, toda la discusión parece centrarse en la reforma del Código de Agua, que lógicamente no voy a combatir la discusión. Hay que hacerlo, hay que modificar el Código por muy antiguo, pero no creamos que haciendo modificaciones al Código de Agua vamos a resolver este problema. ¿Vamos a resolver el 83% del agua que botaba al mar? Y cuando hablo de institucionalidad y de gestión y de información, ¿ustedes saben cuántos organismos públicos tenemos en Chile referidos al tema del agua? Más de 40. Y en varios países de la región, la información que me costó mucho conseguir, hay países que superan los 70, como dice un europeo que me habla del tema, más de 70 ventanillas públicas que hay que golpear para llevar adelante un proyecto. La información, reitero, hay algunas cifras que pueden aparecer contradictorias, porque buscar información en esta materia es muy difícil. No hay. Y en el país tampoco. Este extranjero me decía, es uno de los que está con la idea del proyecto de llevar al agua al norte. Después de tocar, creo que serán 43 o 46 oficinas públicas, está un poco arrepentido y sus socios le dicen ¿hasta cuándo ya? Pero hay países que tienen 70 oficinas públicas en esta materia. Ustedes se imaginan si no cambiamos la institucionalidad y no hacemos la reforma adecuada para tener la información primero, para tener la gestión que se necesita, es difícil que podamos hacerlo. Chile tiene más de 1.200 ríos. ¿Dónde va a parar todo eso? El 15% de esa agua de los ríos se estima que es usada superficialmente en las cuencas del país. El resto, ¿para qué repetirlo? Al mar. Mientras tanto, irónicamente, el agua dulce que se extrae de napas subterráneas se hace cada vez más escasa año a año. Yo los desafío a que tengamos una información hoy día en Chile en una oficina que pueda decirnos cuánta agua se extrae desde el punto de vista de las napas subterráneas en todo el país. Hay algunas regiones, algunas partes en que tenemos la información. El resto hay lugares que no se tienen idea. Y por eso los grandes reclamos que hay en muchos lugares del robo del agua, etcétera, producto de eso. Es sabido además que el calentamiento global está provocando condiciones climatológicas más extremas y en Chile una caída fuerte de las precipitaciones en los últimos 40 o 50 años, lo que ha dejado en evidencia la falta de infraestructura hídrica adecuada para sobrellevar los largos periodos con bajas precipitaciones y menores temperaturas. Porque ahora hacer embalse parece que sería un pecado mortal, así como hacer centrales hidráulicas, que es el único recurso que tiene Chile, y hacer embalse es como un pecado mortal. No sé para dónde vamos a ir a parar con esto. Además, producto del cambio climático, como decía, el 75% de los glaciares del continente sudamericano están en Chile, y su retroceso ha sido en muchos casos notable, y con una gran aceleración en los últimos años. ¿Estoy en el tiempo ya? Bueno, vamos terminando. Lo primero es, y todos sabemos que es lo fundamental, el acceso a la población a niveles adecuados de agua potable. Y por lo tanto, esa debe ser la primera tarea. Son muchos millones que no tienen ningún tipo de agua y menos de saneamiento. Por lo tanto, las cifras internacionales que muestran a América Latina
la cólera, la fiebre tifoidea, la shigella, la poliomielitis, la meningitis, la hepatitis, la diarrea y tantas otras. Son productos básicamente de esta ausencia de tratamiento de agua servida. Y lógicamente, hablando de la lucha contra la pobreza, esto es un tema fundamental. Yo quisiera también señalar algunos puntos claves para enfrentar este tema. Los países de la región deben plantearse la superación de los déficits existentes, tanto en lo relacionado con la cobertura como en la calidad de los servicios, y asegurar la disponibilidad de recursos hídricos en las fuentes de seguimiento, para lo cual se deberán enfrentar las siguientes dificultades: disminución del caudal de las fuentes que están almacenando y grandes ciudades producto del cambio climático. La amenaza que significa para la disponibilidad de agua doméstica es también el uso del suelo y degradación de las cuencas y el incremento de la demanda del agua por las mejores condiciones de la vida de la población. En este tema quisiera señalar el tema de las cuencas como es fundamental. Hemos hablado mucho del manejo de cuencas. ¿Cuántos de estas cuencas de más de 1000 que hay en Chile, cuántas tenemos manejo de cuencas? En algunos casos hay sectores privados que han asumido con sectores públicos en algunas regiones. Pero aquí, cuando hablamos de definiciones de políticas del agua, que toma, por ejemplo, la Dirección de Agua, habla para Chile normalmente. Recién ahora han comenzado nuevos esfuerzos por materia, y los conocemos todos, en materia, por ejemplo, de incluir y inyectar agua que pasa por encima o que podemos usar en los embalses. Evidentemente que esto, para tener un uso adecuado, junto con saber cuánto estamos extrayendo realmente de agua subterránea, la infiltración de agua es fundamental en muchas de las cuencas, pero depende de cada una de las cuencas. Como decía al comienzo, no podemos hablar de una cuenca del norte del Loa o del río Elqui y compararla con los ríos de Rahue o el río Bueno, que son los dos grandes ríos del sur en la zona que me tocó representar, que en su desembocadura botan durante el invierno cerca de 2000 metros cúbicos por segundo y en el verano cerca de 800 metros cúbicos por segundo. Y esa agua no tiene ni siquiera un litro que pasó ni siquiera por una planta de tratamiento adicional o una planta en el curso de las aguas, y menos de uso. Entonces, el manejo de cuencas es fundamental. Segundo lugar, para garantizar el desarrollo productivo sustentable, reduciendo el impacto de la sequía y el cambio climático, para lo cual hay un conjunto de medidas que se pueden adoptar. Por ejemplo, construcción de embalse y mini embalse. Aquí también necesitamos la asociatividad público-privada, y por suerte ya estamos entrando definitivamente a el hecho de construir estas obras también a través del sistema de concesiones. Mis amigos chinos acaban de ganar una propuesta de $300 millones en Aconcagua, que podría ser el primer ejemplo, porque de estos embalses perfectamente de niveles como los que construimos en su tiempo en Corrales y El Bato, que son embalses del orden de 50 millones de metros cúbicos, podríamos hacer unos 30 o 40 en todo el país, o 50, que perfectamente habría interesados en construirlo y administrarlo, porque además todo lo que construye el Estado después van a los regantes, que son los que los administran. Por lo tanto, con una línea de crédito adecuada y con las empresas que están interesadas, este tema se podría resolver rápidamente y evitarnos el seguir botando el agua. La incorporación del riego tecnificado. Este otro tema, no me he metido mucho en el tema, pero las cifras son elocuentes. Hoy día Chile riega aproximadamente 500.000 hectáreas y deberíamos regar a lo menos 1,5 millones, 3 o 4 veces lo que tenemos. Ahorraríamos mucha agua y con eso, imagínense, con 500.000 hectáreas de riego tecnificado, cuántos miles de millones de dólares de productos de agricultura estamos exportando a todos los mercados del mundo. Si triplicáramos o cuadriplicáramos esa superficie, que es perfectamente posible. Este no es un tema de, como dicen algunos por ahí, obras faraónicas. No, son obras que se pueden hacer perfectamente. Con eso mejoraríamos muchísimo. Y ya, como decía,
el tema de las desaladoras, que ya se están convirtiendo en una gran ayuda para los sectores. Hace pocos días tuvimos la reunión con la Comité Empresarial de Japón-Chile y entre los proyectos que presentaron fue una planta desaladora en el norte de una inversión de 2.000 a 2.500 millones de dólares que produciría agua potable para agricultura y también para la minería. Y esas inversiones las grandes empresas hoy día las están haciendo y entiendo que la persona que va a hablar después va a explicar porque conoce ese tema inextenso, así que él nos alentará a que sigamos también por ese camino. Después, lo que señalábamos antes, disminuir los niveles de contaminación en la agua superficial e incrementar la protección de las cuencas. El 20% del agua residuales reciben tratamiento efectivo. Otro tema que aquí hemos avanzado poco, son dos temas que son cruciales. El manejo de las aguas industriales. Muy poco manejo de aguas industriales. Y lo que se ha hecho en aguas servidas, o en aguas, perdón, inundaciones por lluvia. Por ejemplo, en la región metropolitana, gran parte de la resolución fue cuando se hicieron las autopistas urbanas. Y dentro del paquete de la autopista urbana, que no tenían por qué asumirlo, se hizo saneamiento de aguas de lluvia que inundaban todo Santiago. Hoy día está más reducido y son lugares más específicos. Pero eso se hizo dentro de las inversiones que se hicieron para hacer todas las autopistas urbanas. Seguramente con Américo Vespucio 1 y 2 también van a haber grandes inversiones en este tema a medida que vaya avanzando esa obra. O sea, estamos subsidiando otros sectores. El otro punto que quiero señalar y que quiero reafirmar, junto con señalar que un adecuado marco legal que fomente la preservación del recurso hídrico y crear más conciencia cultural sobre la disparidad de la disponibilidad de agua que existen entre la población. Eso es básicamente gestión, adquisición de nuevas tecnologías que existen y que se están aplicando en muchos lugares del mundo. Aquí no hay que inventar la rueda y solamente hacer lo que ya muchos están haciendo con gran resultado. Y el sexto lugar, que lo tenía como fundamental y lo vuelvo a decir, para ser concreto, en Chile tenemos 43 ventanillas para el tema del agua. Y hay varios países de América Latina, como les dije, no quiero nombrar para no herir a nadie, más de 70 ventanillas. Así no se puede hacer ningún manejo de los recursos hídricos. Y menos la institucionalidad, que es poco adecuada. Como dice el Banco Mundial y la OCDE, la gobernanza hídrica, que es otro tema nuevo, porque antes nadie hablaba de gobernanza hídrica, es un lenguaje adecuado a los tiempos del cambio climático. Y la OCDE dice, la gobernanza hídrica supone entonces la existencia de políticas públicas claras, marco jurídico adecuado, así como sistemas de participación social e instituciones apropiadas, debidamente reglamentadas y con las capacidades necesarias. Supone también la coordinación entre los diversos actores y en los diferentes ámbitos territoriales, es decir, gobernanza multinivel, descrita como distribución explícita e implícita de la autoridad, de la responsabilidad y el desarrollo e implementación de las políticas de los diferentes niveles administrativos y territoriales, a través de los ministerios, los organismos públicos, la red de gobiernos regionales, la participación de todas las, no solamente de los regantes en las cuencas, sino que la comunidad en general para ayudar a resolver parte de este problema. Bueno, yo me quedaría hasta aquí porque sé que este es un tema de largo debate. Lo único que quisiera reiterar, y lo dije cuando hablé del tema sanitario en Chile, si no hubiéramos hecho lo que hicimos, hoy día estaríamos igual que hace 30 o 40 años. Y esto se hizo una política pública, se tomó la decisión, se hicieron las leyes adecuadas, la asociatividad público-privada y se logró. ¿Y por qué si lo podemos hacer esto para el agua de potable, saneamiento, etcétera, no lo podemos hacer para las plantas desaladoras, no lo podemos hacer para la construcción de embalses y subembalses y
parte de generación que necesitamos hidráulica en centrales de pasada en todo el sur de Chile, que podríamos generar miles de megawatts, así como estamos generando hoy día energía solar, que antes no lo hacíamos porque la tecnología no daba las cifras. Muchos me han dicho, bueno, ¿usted por qué habla tanto? No hizo estas plantas eléctricas en el norte cuando fue presidente. Claro, porque el costo del mega en esa época, cuando estábamos haciendo Curungo, estaba a $1 millón el mega de inversión. Las plantas eléctricas costaban 5 millones, la de energía solar. Ese era el costo de esas tecnologías. Hoy día están costando menos que cualquiera. Entonces los tiempos han cambiado, las tecnologías han cambiado. Hoy día estamos conectados el norte con el sur, que es una gran ayuda para todas las nuevas alternativas, pensando que Chile es un país diverso de norte a sur, como decía, y sobre todo que hagamos las cosas bien hechas y lo que yo creo fundamental, en estos temas hay que tomar decisiones y actuar. Lo peor es seguir haciendo diagnósticos, y por Dios que somos buenos para hacer diagnósticos, pero no para ponernos a trabajar y empezar a hacer la obra que Chile necesita para enfrentar un problema que vamos a tener en los próximos años. El cambio climático está golpeando y nosotros no tenemos nada que hacer. Chile puede reducir todas sus emisiones a cero y no pasa nada en el mundo. Todos sabemos que son 4 o 5 países del mundo que emiten el 80 o el 90%. Uno de los que emite, no sé, 30% ya se fue también de los acuerdos de cambio climático, así que futuro no tenemos ninguno y parece que va a seguir mucho rato ahí en el puesto que está. Entonces, por ahí nos resolvemos el problema nosotros. Y tenemos cambio climático, tenemos escasez de lluvia, hay que hacer estas obras. ¿Sabemos hacerlas? Claro que sabemos. Basta ver la región de Coquimbo con su red completa de embalse. No tiene problema de agua. Pero históricamente en los últimos 60 años se han construido todos los tranques que había que construir y cuando los viejos en el medio de la sequía terminaron su vida útil nos permitió renovarlo y ponerlo de nuevo a disposición. ¿Y eso por qué no lo podemos hacer en otras regiones de Chile? Porque en el sur uno dice Osorno, Valdivia, pero los últimos 3 o 4 años de sequía llegaba el verano y no había agua. Empezaban todos los municipios a repartir agua en camiones de aljibe. Eso es falta de coordinación de trabajo y de voluntad política de hacer las cosas. Y yo espero que el CPI, así como ha ayudado en muchos temas importantes a este país, así como ha ayudado a crear el Fondo de Infraestructura y otros, permita, a través de estos encuentros, definir una política adecuada para manejar los recursos hídricos en Chile y para enfrentar el desafío futuro que Chile va a tener que enfrentar. Muchas gracias.